Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí en el primer y único vídeo del día. Ya sabéis que los lunes siempre son más likes, más chill, porque analizamos la jornada de ayer, en el domingo, donde jugaron 4 partidos, más la previa de los partidos del lunes, que en este caso es uno, al igual que casi siempre. Y ya pues a lo largo de la semana pues vamos evolucionando con los vídeos, ¿no? En este caso, el vídeo de hoy se va a dedicar, como he dicho, en la crónica del domingo. Un domingo que nos dejó 4 partidos con cositas más claras que nunca, con otras que nos dejan algunas dudas y con otros partidos que fueron ni más ni menos que un punto de inflexión en ciertos equipos. Vamos a empezar ya por el primer partido. No quiero que este vídeo sea tampoco tan largo, donde empezamos con ese Mallorca Español, un Mallorca que consigue salir del descenso después de más de 4 jornadas, posicionado en puestos peligrosos, en puestos de la zona roja. Y desde la marcha de Arrasate el equipo ha cambiado. El Mallorca de Michelis lleva 2 partidos convenciendo. Si no hubiera sido por el gol en el último segundo de Budimir, posiblemente estaríamos hablando de un Mallorca renacido. Pero bueno, 4 de 6. Un Mallorca que ha ganado a un Español que, bueno, el Español lo comentaremos con polémica, obviamente, pero que sinceramente pues es un Mallorca que empieza a ilusionar a su propia afición en esa permanencia que hace apenas unas jornadas parecía algo imposible. Como digo en el título, le hemos puesto al Mallorca, el Mallorca renace y sale del descenso, y Manolo sigue sin aprender en este 2026. Y es que ahora comentaremos cosas del Español. Es un partido donde hay que comentar las cosas en cada equipo, donde el Mallorca salía con un 11 muy reconocible. La única novedad en el 11, a diferencia de lo que dijimos nosotros en la previa, fue la entrada de Antonio Raillo, totalmente recuperado. Un Mallorca que es del estilo de Michelis, presión alta, fuertes, garridos, no sé, con alma de equipo ganador. Y eso, pues al final a la afición le gusta, ¿no? Vimos los primeros minutos de Kalumba Jr., vaya jugadores, más desequilibrante, determinante, un jugador que necesita cada equipo y que obviamente en esta última etapa del fútbol, cada equipo, sobre todo la Liga Española, siempre tiene un futbolista como Kalumba Jr., ¿no? Al final, partido soberbio de Pablo Torre y Samu Costa, que están siendo desde la llegada del propio, sobre todo Pablo Torre, porque Samu Costa ya estaba siendo durante esta temporada el mejor junto a Muriqui del equipo balear, pero la llegada de Michelis ha hecho que Pablo Torre rectifique todos sus errores y sea ese jugador que necesita el Mallorca en esa media punta. Sergi Darder ha pasado a un segundo plano y bueno, un equipo que está, pues bueno, ayer remontó, consiguió meterse por encima del marcador y mantenerlo, y fue una victoria que pues seguramente ahora le dais le dais diablos, ¿no? O demonios, mejor dicho, ¿no? Se llama el equipo. Como digo, el Mallorca, la afición del Mallorca estará orgullosa, ¿no? Ahora mismo, pero a final de temporada aún lo estaréis más con este triunfo, porque os pensaréis, ¿os acordáis de ese día 15 de marzo donde luchamos a más no poder y conseguimos esa victoria que nos daba la permanencia? Increíble. En caso del Mallorca, ya está todo comentado. Muriqui hizo poquito, la verdad, trabajó mucho con balón y mucho a las espaldas, pero tampoco tuvo mucho trabajo ofensivo. Y Mateo Joseph, que en la última jugada del partido pues tiró un balón al palo en una gran jugada individual por parte del Español. Y como digo, vamos a comentar el Español porque, a ver, sinceramente hay muchas cosas a cambiar, ¿vale? Primero de todo, el Español salía con varias novedades, varias alteraciones en el 11, como son la de Piquel y la de Ramón Terrats. A ver, ¿cómo explicarlo, vale? Yo, ya sabéis, no soy fanático del Español, ni fanático del Mallorca, soy fanático de ambos. ¿Por qué? Porque me gusta la liga, es decir, si el Mallorca baja a segunda, dejaremos de lado al Mallorca, entre comillas, ¿no? Porque ya no será un equipo de primera, pero si están en primera, los voy a amar a los dos siempre. Obviamente el que voy a amar más es a mi equipo favorito, que no lo voy a decir, pero como digo, el Español, es que ayer el partido fue bastante flojo, y además vuelve a quedar señalado futbolistas como Piquel, como Ramón Terrats, como el propio Riedel, futbolistas que no entiendo por qué aún son titulares. Es decir, Piquel no viene jugando bien. Piquel es el último mediocampista del equipo. Ayer marca el gol, muy bien, enhorabuena para todos los aficionados del Español que marca el gol, pero al final se autoexpulsa en un partido
donde el 0-1 te permitía seguir vivo en Europa y sobre todo te permitía volver a conseguir esos 3 puntos. El gol lo marca él, pero al final la autoexpulsión pues hace que el gol no sirva para absolutamente nada. Ramón Terrats no hace nada en banda, no sé cuándo Manolo se dará cuenta del nivel de Ñoñe. Ayer no juega ni un minuto, normal, ya que ilógico, porque al final, pues bueno, no entendí la llegada de la entrada de Jofre Carreras, además de la no salida de Ñoñe, ya digo. Pero bueno, que ayer en el 11 no estuviera Ñoñe y no estuviera Polozano, realmente en un partido donde te la juegas bastante, me sorprendió. Los cambios están mal hechos, entra Miguel Rubio por Piquel para meter a 3 defensas, luego cambias a Riedel porque ves que la defensa está demasiado sobrepoblada y pones a Polozano, metes a Roberto por Quique porque Quique estaba reventado, que es de lo mejor del equipo catalán. Y al final metes al pobre Salinas, que está jugando entre 0 y nada esta temporada. Y además de Jofre Carreras, que bueno, ¿qué le vamos a comentar de un chico que tendría que haberse cedido en este mes de invierno, el mes de enero, para un equipo donde tuviera minutos? Al final, un 2-1 a favor de un Mallorca que está volviendo a nacer. El Barça golea al Sevilla en el segundo partido del día de ayer. Un Barça que, como comentaremos ahora con la alineación y todo, ilusiona y mucho a una afición culé que ya tiene nuevo presidente. Laporta ya ha salido como candidato y como presidente oficial, superando a Víctor Font con clara diferencia. Y un Barça que ha recuperado una gran parte de la grada de animación, ha recuperado esa gol Nord después de la reforma que se está haciendo últimamente en el Camp Nou por esa zona. Y pues es un Barça que, bueno, veimos una goleada al más estilo blaugrana, ¿no? Frente a un Sevilla, pues que ahora, como comentaremos en los títulos, el Barça gana con tranquilidad y rotaciones y el Sevilla tropieza y se acerca al abismo. Y es que, si vosotros lo veis en pantalla, el propio Sevilla depende mucho de lo que haga hoy el Rayo, porque si el Rayo ganase, el Sevilla se acerca a puestos donde, obviamente, pues con los últimos resultados el Sevilla no estaba metido, pero cuidado, cuidado. Como digo, vamos a hablar del equipo, de los 11, vamos a comentarlo. El Barça tenía alguna rotación en el 11, alguna no, muchas. Entraba Xavi Espart, entraba también Dani Olmo, entraba Bargi, entraba Lewandowski y sobre todo entraba Pedri Bernal, dos mediocampistas que nadie los daba como favoritos a jugar en el partido de ayer, ¿no? Al final el Barça se va al descanso con un 3-1 a favor. Pedri se va sustituido, un Pedri que se le notó cansado, se le notó fatigado, se le notó un Pedri que no está al tono al 100%. Y es por eso que lo sustituyen, entra Fermín y el show también pues sigue aumentando. Partidazo de Cancelo que provocó 2 goles y marcó un golazo. Partidazo de Rafinha con un hat-trick donde es un hat-trick que mucha gente dice, oh, pero 2 son de penalti. Sí, pero es un hat-trick que a Rafinha estos tipos de partidos le vienen como anillo al dedo a menos de 3 días de jugar el partido del Barça más importante hasta la fecha del 2026, quitando la final de la Supercopa de España, ¿no? Asistencia de Marc Bernal, que aparte es muy llegador Marc, cómo juega, cómo llega y sobre todo cómo domina esa parcela del centro del campo. Gol de Dani Olmo, que al igual que Rafinha jugaron el partido entero. Bueno, Rafinha salió en los últimos minutos, pero bueno, Dani Olmo la verdad increíble. Ayer lo peor del Barça, que también hay que comentarlo, vaya partidazo de los dos centrales culés. Eric García supongo que va a volver como lateral derecho para el partido de vuelta contra el Newcastle, porque Gerard Martín y Cubarsí no merecen en ningún momento que sean sustituidos por Eric García. Es decir, Eric García es muy bueno, pero es que viendo el nivel de estos dos cracks, es que es prácticamente imposible que alguien los mueve. Como digo, el partido de Bargi y Lewandowski pues son los más flojitos del equipo, sobre todo Lewandowski. Bargi alguna vez lo intenta, pero Lewandowski queda muy señalado un partido más, que no le da el nivel, que está a un nivel muy por debajo de sus compañeros. Y bueno, también nos quedamos en el 11 con el debut tan bueno de Xavi Espart, que tuvo pues sus problemillas alguno que otro, pero realmente hizo un partido de 7-8 de nota, y eso es muy positivo para debutar, ¿no? Al fin y al cabo tiene 18 años, hay que recordarlo. En el banquillo, pues bueno, sobre todo me quedo con la entrada de nuevo de Pablo Gavi, ¿no? Un Gavi que jugó, creo que fueron 7-8 minutos, y un Gavi que lo vimos con alegría, con ansias de crear jugadas. Y eso es muy positivo a un Barça que no tiene a Frenkie en el medio, que le falta, pues, cuando se va Pedri y Bernal, pues le falta ese toque de garra. Y bueno, pues veremos cómo le va al Barça, pero son 5 goles que ya pues se va mentalmente al partido contra el Newcastle, además con un Lamine y un Fermín
que están muy descansados. El propio Sevilla pues no tuvo su partido, el Sevilla fue de más a menos tampoco, podemos decir que tuvo sus momentos en el partido, donde yo me quedo del Sevilla con Oso, el propio Oso, el futbolista tan joven de la cantera sevillista, gol y asistencia, además del gran partido también que me gusta muchísimo, como es Alexis Sánchez. Ya sabéis que al fin y al cabo es un gato viejo, por decirlo así, tiene experiencia que desborda y bueno, ¿qué le vamos a comentar, no? Creo que los cambios del Sevilla están mal hechos, a la media parte se va a Cor Adams, supongo que por algún tipo de molestia o lesión que habrá sentido, pero no entendí la entrada de Niall Maupay, que al fin y al cabo te marca el primer gol en su primer partido, pero que a partir de ahí el exjugador del Olympique de Marsella apenas cuadra buenos minutos, ¿no? Ayer también minutos para Manu Bueno y Andrés Castrín. Lo de Andrés Castrín es entendible porque Nianzú al final no está para jugar 90 minutos, y lo de Manu Bueno pues es un futbolista que me recuerda mucho a Vitolo, un futbolista que me recuerda mucho a futbolistas así jóvenes, como por ejemplo podríamos estar hablando del... ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo bien su nombre, es igual, no voy a matarme aquí, ¿no? Pero bueno, sí, que es un tipo de futbolistas que rinden muy bien, ¿no? Desde el filial, pero que pues Manu Bueno en este momento no está gozando de apenas oportunidades. Al final el Sevilla creo que para la próxima temporada debe reforzar ese medio del campo, trayendo algún futbolista más táctico que técnico, es decir, en el sentido de que traiga más con balón que no tanto físico, porque si no el Sevilla es que no puede salir con el balón jugado. Vamos al tercer partido, donde se enfrentó el Betis-Celta, el que para muchos era el partido decisivo que cerraba esa quinta posición, esa quinta y última posición donde daría pase a la Champions League. Como digo, el Betis, Bellerín y Ruibal mantienen el pulso y el Celta aguanta y suma un punto importante. Una parte para cada uno, una parte para el Betis, una parte para el Celta, y cambios, pues bueno, pensando también en los partidos que vienen este jueves, el Betis en casa contra la Panathinaikos teniendo que remontar 1-0, y el Celta pues intentando darle, no la vuelta porque darle 1-1 en la ida, pero intentar ganar sin Mingueza y sin Borja ese partido en casa del Olympique de Lyon, donde va a ser totalmente complicado, o sea, va a ser muy muy complicado. Como digo, el Betis salía con novedades, Bellerín, el propio Ruibal, el propio Junior Firpo, que fue abucheado a pitos cuando fue sustituido. Pero bueno, sobre todo pues la baja de Anthony, que bueno, pues estuvo en el banquillo, normal, no lo quiso poner de inicio. Abde fue de los peores partidos de esta temporada del futbolista marroquí, al igual que el Cucho, que estuvo muy flojo, ya lleva 2 meses sin marcar gol. Y un Betis que, aparte de que le está faltando el gol, le está faltando también tener más continuidad con pelota. Desde la segunda parte contra el Sevilla el equipo está totalmente perdido. Un Betis que no ha ganado al Rayo, que no ha ganado al Getafe, que no ha ganado al Panathinaikos, que no ha ganado al Celta. Lleva 4 partidos sin conseguir un buen partido, y eso pues puede perjudicar a lo largo de lo que queda de temporada. El propio Celta, que salía con rotaciones, tampoco tantas como dije yo en la previa. Al final la defensa, la única novedad fue Álvaro Núñez. Qué futbolista, qué ojos tiene Giraldez para infichar y el director deportivo gallego, porque realmente increíble lo que está haciendo con el mercado de fichajes. Además de, bueno, el medio del campo la clave, y arriba jugaron Pablo Durán, el propio Hugo Álvarez y el propio Jutgla, que cuadró 45 primeros minutos excepcionales. Al final se va lesionado por... No sé si fue un problema de la cabeza o algo que le pasó, pero al final Jutgla está recuperando un poco ese nivel que tanto prometía en el Brujas y sobre todo en el Barça en categorías inferiores. Al final los cambios que hace el Celta también es para, pues, oye, meter a ver si pueden dar una marcha más, como son la de Moribá, la de el propio Javi Rodríguez. Mucha gente se preguntó que por qué Borja no jugó desde el primer minuto si el próximo partido no va a jugar. Bueno, la gente lo tiene que saber. Borja tiene 32 años, es futbolista que no es lo mismo tener 32 que 21 años, y Borja pues se estaba cansando ya, tenía la gasolina pues a media, ¿no? Y pues por eso prefirió Giraldez aguantarlo en el minuto 60 y sacarlo para que la defensa del Betis no estuviera tan acertada, ¿no? Al final 1-1, donde la posición de Champions se seguirá manteniendo a la misma distancia. Sigo con el último partido que vamos a comentar en el día de hoy, antes de irnos a la previa del partido de hoy. La Real Sociedad 3, Osasuna 1. Como podéis estar viendo en pantalla, la Real que se posiciona en el puesto séptimo, y el Osasuna, que no sé si lo veréis en pantalla, dudo mucho,
se coloca en la decimoprimera posición de la tabla, ¿no? Una decimoprimera posición donde, pues bueno, vuelve a repetirse un Osasuna que está flojo, un Osasuna que lleva desde el partido contra el Madrid sin cuadrar un partido genuinamente correcto y frente a una Real Sociedad que está de modo imparable, sobre todo con el juego. Mi título, Guedes y Turrientes huelen a gloria. Nada, aparte de ese título, victoria que huele a Europa en Donosti. Y el Osasuna sigue descolgándose del sueño. Como digo, el 11 de la propia Real Sociedad trajo, pues bueno, poquitas novedades, la verdad. La única novedad fue que entró Brais Méndez en la titular, que se mantuvo pues futbolistas como Barrenechea, que lo están jugando todo desde que ha vuelto de la lesión. Y bueno, prácticamente también la baja de John Martín, que jugó Zubeldia, al final desentendible. Y una Real que, bueno, doblete de Turrientes en asistencias, doblete de goles de Gonzalo Guedes, además del gol del propio Mikel Oyarzábal. Una Real que se divierte jugando, una Real que la única nota negativa fue, las dos únicas notas negativas fue la vuelta de la lesión de Yángel Herrera, porque salió en el minuto 63 y en el minuto 69 tuvo que ser sustituido, lleno de lágrimas el propio jugador ecuatoriano, y además de la tarjeta amarilla que se llevó Turrientes, que no podrá jugar este viernes contra el Villarreal de Marcelino García Toral. Al final la Real se la está jugando totalmente, y más se va a jugar este fin de semana, que ya digo, contra el propio Villarreal, contra el equipo del submarino amarillo. Pero es un partido donde tenían que ganar, donde hicieron las cosas que tenían que hacer. Vuelven a tener una diferencia de goles positiva, y eso es muy, muy positivo. Viva la redundancia. Y como digo, el Osasuna, por su parte, pues volvió Boyomo en un momento pues que no debería volver. Y en la previa dije que tenía que ser titular, obviamente, pero provoca el penalti, absurdo. Para mí esa mano fue una tontería total. Y bueno, básicamente creo que el Osasuna fue un equipo peleón, sobre todo una parte del partido, pero vuelvo a repetir, creo que los cambios de los Osasuna, por mucho que Barja te aporta una asistencia, el otro partido te aportó un gol y tal, son cambios de equipo pequeño, ¿vale? Los Osasuna tiene un 11 totalmente espectacular. Víctor Muñoz, Aimar, Moncayola, Lucas Torró y el mismísimo Javi Galán podrían ser convocables en los amistosos de España. Budimir es convocado por Croacia, Rosier y Boyomo son futbolistas de un primer nivel para jugar con sus selecciones, y Sergio Herrera es un porterazo, al igual que Catena, ¿no? Al final ayer pues deja muy decepcionado Raúl Moro, por ejemplo, partido flojito también del propio Aimar, que tiene alguna cosilla, algún desborde, pero obviamente se espera más, y una es una que esperemos que reaccione al final de estos últimos partidos. Y vamos a comentar el último partido, donde haremos la previa. Vamos a hacer la previa del día de hoy, Rayo Levante. Dos equipos que se la juegan mucho, porque si el Rayo consigue ganar, se puede alejar muchísimo del descenso y acercarse a una posición, oye, ¿por qué no pensar en Europa? Y el Levante, que en estos momentos, pues, claro, quiere ganar para acercarse a la posición de salvación. Si pierde, no van a morirse, pero sí que es verdad que si pierden, pues sería un paso atrás hacia la propia salvación. Como digo, vamos a hacer el 11 rápido. El Rayo va a salir con Batalla en portería, Espino y Ratio en los laterales, Leyen y Nobel Mendy en la pareja centrales, Gumbau, Óscar Valentín y Pedro Díaz, y arriba Fran Pérez, Ilías Sacomac y el propio Jorge de Frutos. Un 11 con alguna rotación, ya veis que no está Pep Echevarría, veis que no está el propio Patecís, que bueno, creo que está lesionado, no está tampoco Álvaro García, no está tampoco Isi Palazón. Hay muchas rotaciones, ¿por qué? Porque viene Europa este jueves, y el Rayo está también muy centrado en Europa, y es por eso que el Rayo pues puede permitirse esas rotaciones. El Levante, por su parte, Ryan en portería, Toljan y Manu Sánchez en la pareja laterales, en el central, cerrando la zaga, Maturro y el propio Matías Moreno, en el medio, Kervin Arriaga, Oriol Rey, Iván Romero, más de enganche, y arriba Víctor García, Paco Cortés y el propio Carlos Espí. Creo que son los futbolistas más determinantes que tiene el equipo actualmente, contando que hay muchas bajas como la de Pablo Martínez, la de Tunde, Karen Tunde, la del propio el mal momento de Carlet Ayong, la baja de Roger Brugué, ¿no? Muchas bajas, además también la de Delano. Pero bueno, creo que es un equipo que se va a reponer, además de la roja de Ola Sagasti, y creo que es un equipo donde debe ponerse encima de la mesa y decir, oye, que quiero quedarme en primera y quiero hacer sufrir a los que están un poquito ahí esperando a que pierda hoy. Así que bueno, desearles la mayor de las suertes a ambos equipos, y bueno, espero que os haya encantado este vídeo. No sé cuánto ha durado, creo que ha durado mucho más de lo que yo quería que durase, pero al final me enrollo hablando, me gusta hablar.
y es por eso que os deseo un feliz sábado, un feliz lunes, terminarlo correctamente y nos vemos mañana en el partido, en el doble vídeo, o no, hablando de las notas de esta jornada 28 y sobre todo después la previa de ese Madrid, bueno, de ese Manchester City Real Madrid. ¡Adiós!